Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Gorlero, soy miembro de ISOP Argentina y en representación de ISOP y de la Universidad del Museo Social les doy la bienvenida al segundo día de esta conferencia regional. Esperamos que estén pudiendo disfrutar de todas las actividades, que son muchas y vienen muy bien. Así que en el día de hoy, en esta mañana, me toca dar inicio al panel de estigma, estrategias y calidad en el tratamiento. Tenemos grandes profesionales, voy a presentarlos a cada uno de ellos. En primer lugar va a hablar la licenciada Gabriela Torres, que es titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, CEDRONAR, que es el organismo nacional rector de las políticas de prevención en materia de drogas y atención a personas con consumo problemáticos de sustancias. Anteriormente, Gabriela se desempeñó como subsecretaria de Adicciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también fue coordinadora nacional del Programa Nacional de Educación y Prevención en Adicciones, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Es licenciada en Trabajo Social, con especialización en Gestión y Planificación Estratégica, título expedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y además es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Gabriela, te cedo la palabra. ¿Cómo estoy? ¿Cuánto te puedo? Perfecto. Igual me avisan cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a eso por la invitación, todas esas cosas que dije ayer en la apertura y que no voy a repetir porque tengo 15 minutos. Pero bueno, primero darles el buen día. Sé que hay que arrancar. Nosotros pensábamos recién si es que faltaba gente porque es temprano, porque se quedaron hasta tarde en Buenos Aires, porque nosotros no convocamos, bueno, en fin. Así que buen día y gracias a todos los que están. Y saludo especialmente a la ministra de Paraguay, que está en primera fila y que es un honor que esté acá con nosotros y nosotras. Bueno, primero quiero decir, para poder contar algunas cosas que nosotros hacemos, o sea, yo soy representante del Estado, entonces tengo que hablar de eso, o sea, mi posición para hablar es de funcionaria del Estado. A veces uno cuando es funcionario tiene que explicarle a otras personas, mira, no importa lo que yo opino, yo hablo como funcionario, yo represento un lugar. Entonces, desde ese lugar yo voy a hablar. Para poder hablar de algunas cosas que se hacen en relación a la lógica de intervención en la complejidad de los problemas de consumo, hay que poder caracterizar algunas cosas. A mí siempre me gusta empezar hablando de cómo se conceptualiza el problema y de dónde viene la representación de este problema, que nos lleva a leer incluso el panel, el título de este panel, que tiene que ver con los estigmas relacionados a los problemas de consumo. Entonces, 2 o 3 cosas quiero decir de eso y después decir algunas cosas que para nosotros hemos aprendido que rompen esos núcleos más duros y pueden empezar a mover alguna situación. En principio, algo que tiene que ver con que los problemas de consumo de drogas, las drogas siempre están vinculadas, la representación social, están vinculadas con cierta oscuridad y cierto temor a hablar del tema, y es un tema que en general no se habla con naturalidad porque hay como mucho miedo. Eso viene siendo, y viene siendo hace muchos años, un tema donde se culpabilizaba individualmente a ese que consumía drogas como si no tuviera que ver con un contexto, con una sociedad, con una época, con un malvivir, ¿no? Entonces, como era un problema de voluntad individual, como con mucha claridad, entonces era más fácil culpar a ese oscuro, vinculado casi con, porque recién hablábamos de educación más religiosa, vinculado como con el demonio, ¿no? Vinculado con la maldad, el mal. Eso hace muchos años que viene arrastrándose. Hay otras situaciones donde las sociedades democráticas, también les costó encontrar qué se hace con el que es diferente, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de Argentina, pero no hace tantos años que terminamos con los leprosarios, por decirlo, ¿no? Miren, si sacamos la cuenta, yo creo que hace 70 años, no hace tanto.
¿Por qué? Porque el diferente, lo más sano que encontraba la sociedad, lo más que te cuidara de que ese diferente no contagiara al rebaño, de lo que fuera, era mejor tenerlo lejos. Y en esa lógica, un montón de intervenciones de un montón de problemas sociales, de salud, o sociales y de salud, las intervenciones fueron, bueno, entonces es internación en un lugar afuera, lo más afuera posible de la ciudad, ¿no? O si vivís en, voy a dar ejemplos argentinos, pero si vivís en Buenos Aires, que te internen en Formosa, o si vivís en Formosa, que te internan en Córdoba, ¿no? Como algo de sacar. Eso no es nuevo, no es culpa de un lugar de intervención. Hay construcciones sociales de que la sociedad no sabe bien qué hacer con el diferente. Todos hemos aprendido y vienen las lecturas y no solo movimientos políticos, podríamos, no sé, de atrás para adelante hablar del feminismo, ¿no? Y hablar de un montón de movimientos sociales que empiezan a hablar del registro de los demás en sus particularidades. Eso tiene un montón de concepciones sociológicas atrás, el corrimiento de los estados totalizadores, donde los estados, estoy hablando de la Revolución Francesa, digamos, pero donde el Estado tenía la obligación de marcar todo el vivir, y entonces estaba marcado, no sé a qué edad hay que sacarle los pañales a alguien, cómo vivir, el cómo vivir. Esa totalización se fue rompiendo en el registro de las particularidades de las personas. Y así hay políticas más inclusivas y más generales y abiertas con diferentes características en la región y en el mundo, ¿no? Eso no podemos no leer todo eso que viene pasando. Con los problemas de consumo problemático venimos más atrás que con otros temas. Todavía hay un estigma enorme a ese que casi se droga porque es malvado y entonces hay que tratarlo individualmente. Ahí hay como una representación de este problema. Lo otro que hay que decir es cómo entendemos nosotros, y yo quiero decir con claridad desde qué lugar yo hablo de la concepción de este problema. Los problemas de consumo son una complejidad que por lo menos tres variables que tienen que ver con el problema. Voy a tratar de decirla rápido porque creo que ya voy por la mitad del tiempo. Voy por la mitad. Paso. Perfecto. Mira cómo lo sé. La tengo así. Primer eje a considerar en relación a pensar cómo se interviene en un problema de consumo es el cuerpo de alguien. ¿Quién es ese cuerpo? ¿De dónde viene? ¿Qué registro de acceso a la salud tiene? ¿Qué posibilidades ha tenido ese cuerpo de ser cuidado, de cuidarse? Y hay un ejemplo que yo repito, pero no he encontrado otro mejor, por eso lo repito, como si yo les dijera, esa persona que nunca nadie le dijo que lavarse los dientes era una estrategia de cuidado. No solo porque por ahí no tiene ni agua ni dentífrico, sino que tampoco hay una noción de que eso era cuidado. Entonces, el cuerpo no es lo mismo un cuerpo que otro, no es lo mismo cuando nosotros intervenimos con alguien que empieza a tener un consumo problemático de adulto, con derechos garantizados, con vivienda, con alimentación, con sistema de salud y tal, o cuando nosotros trabajamos con alguien que viene de 5 años de vivir en la calle. Y así. Entonces, la dimensión del cuerpo es una dimensión que tiene que entrar en cualquier análisis que nosotros hagamos, no es lo mismo un cuerpo de un hombre que de una mujer, en fin. El otro, quedé re binaria, me van a decir de todo, pero me entendieron lo que quiero decir, perfecto. El cuerpo de cualquier cuerpo, con cualquier decisión de género que tenga, ahí va. Bien, la segunda dimensión es la dimensión de la construcción de la subjetividad de alguien. Esa posibilidad que tiene alguien de poder constituirse sujeto y enlazar su vida en una vida más grande. La subjetividad, que yo a veces lo recalco, nosotros y nosotras no nacemos siendo sujetos, la subjetividad es una construcción que puede suceder si hay un otro que te registra y que te mira. Esa construcción pasan un montón de cosas, estoy hablando de subjetividad en minuto 20, pero lo que quiero decir es que ese registro de quién es ese, cómo fue registrado, qué posibilidades de saber que enlaza con los demás, tiene que ver, es un análisis que hay que hacer cuando uno trabaja en estos temas. Si nosotros a veces trabajamos con alguien, un pibe, una piba, que viene de una situación de hace
10 años que vive en la estación de tren, entonces el equipo dice, bueno, que vaya al psicólogo. El psicólogo no puede sacar nada, no hay una subjetividad y que podamos hacer una conversación. Hay que trabajar un montón. También trabajamos con personas que tienen la subjetividad rota. La tercera dimensión es la época y el contexto. Y me parecía que ahí requiere, y está bien, y a mí me encantan los encuentros regionales, mercosurados, latinoamericanos, andinos, todas las cosas que nosotros tenemos para leernos, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, con las representaciones, con las poblaciones, con el sentido cultural y tal, que tiene que ver con la construcción de la época. No podemos no decir que nosotros venimos de una época, no podemos no leer los problemas de consumo por fuera de un sistema capitalista que viene muy fuertemente con estrategias maravillosas, incitando a que todos somos mejor si consumimos algo. Y todos entramos como en esa, y el mercado ha aprendido a cómo ampliar mercado focalizando en poblaciones cada vez de menor edad. Entonces empiezan a establecer cuestiones que nadie sabe cómo, pero acá, en este país, hay como algunas cosas establecidas, por supuesto, según situación social y tal, que pareciera que está bien tener celular a los 8, Play a los 10, ¿no? Una secuencia de consumo. Yo una vez dije esto y alguien desde el fondo me dijo, y el baby shower que te hace, que meten al mercado antes de nacer. Y me pareció como una observación muy interesante. Hay algo de entrar en el mercado y de cómo satisfacer el mal vivir, que no lo digo yo, lo dice Freud en El malestar de la cultura. La vida es muy complicada y todos necesitamos un quitapena ahí. Y me parece que el consumo entra como un rey ahí, porque además el consumo es exitoso en su objeto. El consumo calma. El problema del consumo es que es efímero. Pero el consumo calma y entonces está bien interpelar y ubicarnos, que no es un problema individual, porque si yo preguntaría ahora, entre todos nosotros que estamos acá, con el sueldo, ¿vieron el día que uno cobra y que medio que nos saca la cuenta de cuánto puede gastar? Si alguno de ustedes se compra algo que la verdad que si sacara la cuenta no podría comprárselo. Eso nos pasó toda la vida según situación social, ¿no? Podría haber sido una hebilla, podría haber sido una crema, podría haber sido un auto, según cada uno. El consumo está posicionado en un lugar que calma. El problema del consumo es que uno quiere más. Cuando uno está angustiado, se compra algo y eso le pasa a las mejores familias. Y el problema es que cuando uno se compró la cartera linda, después lo que quiere es otra, ¿no? Esa es la lógica del consumo. El consumo de sustancias es lo mismo en esa construcción que se va complejizando y lo que hace es que uno vaya necesitando eso para sostener la vida, casi como el proceso inverso que pasa con la mantita de apego, digamos, cuando un niño va al jardín de infantes y hace un proceso para sacar esa relación y mientras conoce a los amigos y le parece confiable a la maestra y le parece agradable el lugar, va soltando hasta que un día corre. No está en el rincón abrazado al osito que llevó de su casa. Con el consumo problemático de sustancias, lo que empieza a pasar es exactamente lo contrario. Yo empiezo a sentir que eso que me calma me ayuda a sobrellevar una situación. Puede ser alegre, puede ser triste, puede ser compleja, y cada vez más, por las dudas, sí, yo necesito eso, hasta que mi relación con eso, hay un cambio de posición subjetiva, y ese es el sujeto que domina y yo paso a ser un objeto. Esa es una construcción muy compleja. Si la construcción y la concepción es compleja, la intervención no puede ser simple. Una verdad de perogrullo, pero muy importante que volvamos a pensarlo. Nosotros hemos aprendido, voy a apurar ahora para contarles algunas cosas, nosotros hemos aprendido algo que tiene que ver con la accesibilidad. Primero decir que el Estado siempre tiene que garantizar la atención a quienes, por supuesto, no tienen ninguna otra cobertura. Entonces el Estado siempre trabaja con poblaciones más vulnerables que no llegan a tener otra posición. 2 minutos. Entonces, en ese sentido, la accesibilidad, los espacios que estén en los territorios garantizan accesibilidad. Que los psicólogos, miren, nosotros aprendimos que es necesario
en un territorio y en una lógica que haya una combinación de dispositivos. Es necesario que haya lugares de bajo umbral, que la gente se acerque más naturalmente a poder pedir ayuda, formar parte, lugares alojadores con perfil comunitario, están abiertos en otros horarios, tiene que ver con la característica de la población y tal. Es necesario que haya lugares ambulatorios profesionalizados, hay grupo para familia. Es necesario que esté el sistema de salud porque hay que desintoxicar a alguien, tenerlo 3 días, ponerle un suero. Es necesario que haya centros de internación porque hay que bajar la compulsión 2 meses. Es necesario que esté todo eso. Nadie resuelve toda su vida en uno solo de estos dispositivos. Y ese me parece que es el aprendizaje a hilvanar esa situación. Eso no es una secuencia lógica de tratamiento, no es que uno entra a una casa comunitaria y después va a un ambulatorio. No, la verdad que es una secuencia que se entra por cualquier lado del sistema. Uno puede estar en una comunidad y después la vida no cambió afuera. Entonces hay que acompañarlo, entonces está bien que vaya a un lugar comunitario y tal. Quiero darles un dato rápido, tengo 30 segundos. Nosotros hemos trabajado fuertemente en esto, en amigar a todos los estados municipales, provinciales, con la construcción de esta lógica, de que estemos todos mirando cómo articulamos. Eso es una cosa muy importante para hacer. Lo otro, decirles que nosotros fomentamos estas casas, nosotros hoy tenemos 515 en todo el país. Quiero decir un dato de eso. El dato es que el 82% de las personas que van dicen que es la primera vez que piden ayuda. Quiere decir que nosotros llegamos a lugares donde no había accesibilidad. Los otros datos son más del 48% de esa población no terminó la primaria. Nosotros tenemos problemas, el 95% no tiene trabajo. Estamos con las personas que van quedando fuera del sistema en una situación donde ni siquiera podían acercarse a pedir ayuda por temas de consumo. Los problemas de consumo siempre son un síntoma, la necesidad de cualquier tipo de dispositivos que trabaje otras relaciones. Cómo con esa persona, cuando empieza a desarmar esa compulsión, cómo puede hacer esa persona entonces para entusiasmarse con algo en la vida, recuperar un afecto, terminar la escuela, ¿no? Me parece que ese es el desafío. No hay manera que nosotros trabajemos en esta lógica sin trabajar, o sea, para dentro de nuestras propias redes de intervención, pero sin trabajar para afuera. Hay que convencer a la sociedad toda, porque la buena noticia es que la época se construye y se cambia entre todos nosotros y que los temas de consumo no se hacen problemáticos de un día para el otro. Entonces hay un montón para intervenir. Estamos trabajando fuertemente y es un eje de trabajo en la región, en nuestras reuniones de Mercosur, cómo trabajar con la sensibilización de medios públicos, cómo trabajar con el estigma. Creo que hasta ahí llegué para decirles que no hay manera de no trabajar, cuidando a ese en una red de continuidad de cuidados, pero también convencer a la sociedad toda que los temas de consumo nos atraviesan a todos y a todas y que no hay manera de cuidar a ese si no nos involucramos como sociedad toda como queremos vivir. Terminé. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y gracias por terminar en tiempo y forma. Voy a presentar ahora a Fabián Chioso, que es licenciado en Psicología y doctorando en Salud Mental Comunitaria. Es director del dispositivo de abordaje comunitario en la Asociación Civil Manos de la Cava y director del dispositivo de tratamiento ambulatorio para personas que consumen drogas de la Fundación Ailén en Buenos Aires. También se desempeña como asesor de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Argentina, FONGA, y es codirector de la consultora internacional en salud mental y adicciones, Caminos de Latinoamérica. Fabián, adelante. Bien, muchas gracias. Una pequeña corrección. Psicología estoy estudiando, todavía no me recibí. Yo soy sociólogo y algún día me recibiré de psicólogo. Esperemos que el tiempo acompañe, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar. Acá estamos con amigos, con gente que hace mucho venimos compartiendo espacios y ideas y discutiendo y haciendo todo lo que se puede hacer en este campo que transitamos, ¿no? Bueno, el tema, hablar de estigma en 15 minutos es bastante complejo, con lo cual yo de toda la campo voy a tomar un puntito muy particular. En principio, bueno, como digamos, yo voy a hablar desde la experiencia. Yo trabajo en capacitación,
dirijo equipos, un equipo territorial, un equipo terapéutico, en dispositivo ambulatorio, uno en un barrio marginal, otro en un barrio de clase media, media alta, con lo cual hay una variedad ahí de problemáticas y de contextos de trabajo. Y participo en la red iberoamericana, allá está nuestra presidenta en La Rioja, Margarita Sánchez Villegas de Colombia, y trabajamos en los espacios de discusión de políticas públicas, estándares de calidad, modelo de tratamiento, reflexión sobre nuestra práctica. En cada uno de estos espacios aparece inevitablemente la cuestión del estigma, que además es una temática que se viene instalando desde hace mucho tiempo, ¿no? El problema que yo veo, planteo desde la práctica y desde la necesidad de tener criterios para la capacitación de recursos humanos, es que el riesgo es que la cuestión del estigma quede como parte de un discurso políticamente correcto. Y en realidad no necesitamos un discurso políticamente correcto. Lo que necesitamos son conceptos que nos permitan reflexionar y transformar nuestras prácticas. Porque si no, el divorcio que hay entre los discursos y la práctica hace que siga siendo la misma, más allá que los discursos intenten ser escenarios. El tema, los teóricos, desde mi oficio de sociólogo, Howard Becker, que es uno de los teóricos que trabaja sobre esta cuestión interesante, y Erving Goffman. No los voy a desarrollar acá porque no me daría el tiempo, pero son diferentes para mí, para empezar a discutir la cuestión del estigma y cómo se construye en el marco de las relaciones sociales, ¿no? La construcción del estigma tiene un enfoque moralista, porque establece lo bueno y lo malo, no solamente lo que está bien y lo que está mal, sino lo bueno y lo malo, en esta lógica que planteaba ella, vinculada con la cuestión más religiosa de la culpa y demás. Es un enfoque de poder también, porque alguien tiene el poder de decidir qué es lo normal y lo patológico, e instalarlo como la verdad. Un paradigma lineal, porque todo proceso de estigmatización implica reducir la complejidad a un solo elemento unilineal, y responde a prácticas de control social, de exclusión, de segregación y de racismo aversivo. Yo me encontré con este término que me pareció interesante, justamente estudiando para psicología. El racismo aversivo es una de las formas del racismo llevada adelante por personas que ideológicamente están en forma abierta en contra de las formas clásicas de racismo, pero que en sus prácticas se filtra algo de esto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el trabajo con mujeres que consumen drogas, que quedan embarazadas, que consumen durante su vida y que van a parir en condiciones, en situación de consumo. Y son víctimas de violencia institucional y de violencia obstétrica, por el solo hecho, porque no responden al modelo y al paradigma de la madre que tiene que cumplir con ciertos parámetros para ser, y de la mujer que además tiene que encargarse de determinadas maneras. Esto es muy interesante de plantear también, es otro de los temas que podríamos hacer un seminario, ¿no? Entonces, habitualmente, con esto vamos a estar de acuerdo todos, la sociedad estigmatiza a los adictos. Sí, es cierto, y hay un montón de cuestiones donde la sociedad genera estigmas y situaciones de marginación y demás. Lo que a mí me interesa es esta pregunta. ¿Cómo reproducimos los procesos de estigmatización en nuestras prácticas? Porque me parece que ahí es donde está la reflexión que nos tiene que ayudar a toda la conceptualización sobre estigma. Es en ese punto donde cobra fuerza y nos tiene que poner a revisar lo que hacemos. No desde un mea culpa, sino desde la responsabilidad profesional e intelectual de transformar nuestras prácticas permanentemente, desde un marco teórico interesantísimo como es este, ¿no? Ahí está. Entonces, básicamente, así pequeñas puntas en relación al estigma. El estigma tiene que ver con un proceso de reduccionismo, ¿no? Una persona o un grupo social reduce la complejidad de una persona o de un grupo social a un solo atributo, y ese atributo es negativo. Y ese atributo empieza a ser la única identidad posible de esa persona o de ese grupo.
El ejemplo, no me voy a meter con los anexos en México porque también daría para que trabajemos largo y tendido, pero lo más habitual, el ejemplo paradigmático es el concepto de adicto, ¿no? En este punto, yo siempre desde la federación, desde los espacios de capacitación y desde el trabajo con los equipos, siempre planteo que uno tiene que tomar una decisión teórica, epistemológica y política, que es, ¿trabajamos con adictos o trabajamos con personas que tienen problemas relacionados con las drogas? ¿No? Y eso parece por ahí un juego de palabras, una expresión de buena voluntad, pero en realidad habla de dos mundos distintos y de dos formas de intervención absolutamente distintas, ¿no? El estigma también está relacionado con el poder. Ese proceso de reducir la complejidad a un elemento único y unilineal se da en el marco de una relación de poder. Quien impone o sostiene acríticamente el estigma tiene el poder de definir al otro en todas sus dimensiones. Es decir, si yo sostengo la idea del adicto, lo defino a esa persona, lo instalo en una categoría que ya tiene definidas las dimensiones que la constituyen. Entonces, un adicto desde lo emocional es inmaduro, es inseguro, es frágil. Desde lo social es vago, no quiere estudiar, es antisocial. Desde lo moral es mentiroso, manipulador, vicioso. Desde lo cultural es ignorante, bruto, incapaz, no responde a los modelos. A ver, no como estas características no surgen de un análisis de las condiciones que lo hacen posible, sino que simplemente por ser adicto soy vago. Entonces, por ejemplo, tomamos ese ejemplo y, o por ser adicto soy vago, lo cual quiere decir que podría trabajar, pero no quiero hacerlo, o empiezo a plantearme que el problema del acceso al trabajo tiene que ver con que a lo mejor esa persona es tercera generación de una familia que no trabajó nunca en un trabajo formal, o que no va a la escuela porque es la tercera generación de una familia a la que la escuela no le resolvió ningún problema relacionado con mejorar su calidad de vida, con el ascenso social, y que siguió su padre, su abuelo y su bisabuelo vivieron en el barrio y nunca pudieron irse de ahí. Entonces, si planteo las cuestiones en esos términos, empieza a problematizar toda una cuestión que tiene que ver con las relaciones intergeneracionales, con la cuestión del trabajo, de la fractura del trabajo formal, y tengo que empezar a trabajar a ver cómo resuelvo el problema de la inclusión social y de la integración social en personas que son parte de una fractura que no es personal y que no es solamente vinculada con la patología, sino que tiene que ver con un contexto social que se fracturó y se fragmentó, y que eso construyó un determinado tipo de subjetividad y un determinado tipo de cuerpo también. Gabriel hablaba de cuerpos. La construcción del estigma no es solamente una construcción que impacta en lo psíquico, construye los cuerpos también. Entonces, si podemos tomar dimensión del peso, del peso que tiene este proceso, y esto se juega todo el tiempo tenemos que estar decidiendo, alguien abandona el tratamiento. Bueno, se fue porque no quiere cambiar, son todos iguales. Esto pasa mucho. En realidad, si alguien abandona el tratamiento, el equipo tiene que preguntarse, bueno, ¿qué no hicimos, qué pusimos, qué hicimos mal y en qué contexto se fue? ¿Y qué sentido tiene para esta persona el haberse ido? O sea, hay un montón de preguntas acerca de la complejidad de la dinámica de lo social, 5 minutos, que uno tiene que hacerse porque si no empieza a juzgar o establecer etiquetas, diría Howard Becker, ¿no? Siempre me confundo a Howard Becker con Boris Becker, que era un tenista. Más de una vez mandé Boris Becker y seguí adelante y después dije, che, hay algo que no, es Howard. Y el estigma también tiene que ver con la identidad, ¿no? Esa identidad que se construye en este proceso se juega por lo menos en dos planos, en lo individual y en lo social. En lo individual, porque esa persona, porque lo que decía antes, la cuestión del poder se juega todo el tiempo cuando nosotros trabajamos y atendemos. Y no está mal plantearlo en esos términos porque el poder es una de las dimensiones de las relaciones humanas. Siempre hay
algo del poder en la relación que establece uno con otro. El problema es, primero, hacerse cargo que esto es así, y hacerse cargo de plantearse cómo se ejerce ese poder. Y desde el punto de vista de la intervención terapéutica, uno tiene mucho poder, ¿no? Y ese poder genera una relación de asimetría muchas veces. Bien, jugado esto en términos de la construcción de un estigma, digo, en lo individual, la persona que termina siendo estigmatizada, el paciente que viene al tratamiento y es tratado como un adicto con ciertas características y ciertas conductas ya preestablecidas, se hace cargo de esa definición de sí mismo, es definido desde afuera, y esa persona que lo define tiene el poder de salvarlo o de hundirlo, ¿no? Y después también esto se traduce en la dimensión de lo social. La sociedad acepta naturalmente o naturaliza esto como la realidad, y entonces también acepta referirse y pensar y actuar en relación al adicto de una determinada manera, ¿no? Vinculada con entender que son peligrosos, que son viciosos, que todos los adictos son iguales, con lo cual todos los adictos se van a comportar de la misma manera. Y todos los que consuman alguna sustancia van a ser adictos, y entonces como son adictos, y además como son adictos, todos tienen que resolver esa situación de una sola manera. Digo, ahí tenemos toda la linealidad que va en contra de un planteo que tenga que ver con entender la complejidad de los procesos sociales en los que se constituyen determinadas prácticas, determinadas problemáticas, ¿no? Bueno, me queda poquito tiempo, ¿no? Bueno, desde esta mirada que estigmatiza, bueno, el problema de la persona que consume drogas es un problema de actitud, de su condición moral. Es vago, no quiere cambiar, esto que decía antes, ¿no? Y después hay una frase que es tremenda, No sabe ni puede saber lo que le pasa, lo que siente y lo que quiere porque está perdido por la droga, ¿no? O sea, desde esta mirada y desde esta definición se anula absolutamente al otro, por completo su subjetividad. Como él no puede tomar decisiones, entonces yo estoy autorizado, nosotros como equipo, a tomar decisiones por él. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Las que a nosotros nos parece que son las correctas. Y en esa toma de decisiones no hay una interacción, la otra persona queda absolutamente anulada y en última instancia construida desde afuera en un camino que no eligió, ¿no? Entonces, digo, en este camino se anula la subjetividad del otro como una forma de no afrontar la incertidumbre que muchas veces tenemos como profesionales, que implica meternos en un tema complejo donde muchas veces no hay respuestas previas ni preestablecidas. Uno tiene que lidiar con la complejidad, entender su lógica y construir las respuestas desde esa interacción con la complejidad, que incluye, por supuesto, al otro, ¿no? Por eso me parece a mí que, bueno, y esto como cierro, ¿no? Ver, por ejemplo, salir de esta mirada lineal, ¿no? Que la droga es mala y genera enfermedad, por ejemplo, implica, por ejemplo, ver el consumo de sustancias comunicacional. Una generación que consume determinadas sustancias está diciendo algo de alguna manera con su contexto social, con su momento histórico, con las generaciones que lo precedieron, ¿no? Un chico que consume está dialogando de alguna manera, está emitiendo un mensaje en relación a su familia, a sus amigos. Decodificar en términos no solamente patológicos de enfermedad, sino en términos comunicacionales, es un desafío interesante que requiere de cambiar un montón de estructuras que tenemos previas. Yo me formé hace 35 años en esto, con lo cual tengo la cabeza formateada en los 90. Un poquito cambió, pero más o menos. Y pensar en términos de los usos y sentidos asignados, ¿no? Como que no es que la droga ataca a la persona y le vacía el alma y le complica la vida con su familia, sino que el uso de sustancias se encuadra en un marco de sentidos y de... Ya termino. La sustancia tiene un sentido en la vida de cada uno. Decodificar ese sentido y esa función es también una aventura intelectual extraordinaria, ¿no? Que muchas veces es costosa, y uno prefiere como quedarse más en lo más simple. Bueno,
no cambia porque es vago, porque no quiere cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí planteo estas cosas básicas, pero yo veo que todo el tiempo en la capacitación y en el trabajo profesional esto aparece sistemáticamente, ¿no? Dejemos de perseguir al paciente para que no consuma desde un lugar de control y empecemos a trabajar sobre toda la dinámica de esa persona y sobre todo aquellas cosas que no están vinculadas a lo negativo o a lo patológico del consumo, sino que tiene que ver con la posibilidad de que él tome decisiones, él o ella, de que tenga la capacidad de decidir y elegir, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de esta dinámica de la estigmatización que está presente en nuestras prácticas, insisto, y que está bueno que lo repensemos? Bueno, del enfoque de la complejidad. El enfoque de la complejidad tiene que ver no con leer a Morin, porque es moda. Leer a Morin, leer a Ilya Prigogine, a Jorge Wagenberg, para instrumentarnos para pensar la complejidad y saber cómo dar cuenta de ella y cómo navegar, para que no sea una moda, así como no quiero que el estigma sea una moda, la complejidad tampoco, ¿no? Y desde el enfoque de derechos también. Esto implica cómo el enfoque de derechos se transforma, entre otras cosas, en una herramienta terapéutica, no solamente en un discurso políticamente correcto, en una herramienta terapéutica, la ciudadanía, la construcción de ciudadanía, como la construcción de condiciones vinculadas con la salud, el acceso a derechos, etc. Y con la Gioconda del Prado, esta no es la real, esta es la melliza. Nada, termino aquí, perdón si me excedí un poquito. Bueno, espero que haya llegado un poquito a lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Voy a presentar ahora a Darío Gijena Parker, que es médico psiquiatra, magíster en drogodependencia por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también se desempeña como profesor de la Cátedra de Psiquiatría. Desde el 2015 está a cargo de la Secretaría de Estado de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de Córdoba. Es miembro fundador de la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones desde 1999. Actualmente está a cargo de la región sudamericana. Por su labor en ella fue elegido Distinguished Fellow el año pasado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ISUP Argentina, especialmente a Roberto Canay, a todo el equipo, a todas las instituciones aliadas. Muchas gracias aquí a los colegas y las colegas de la mesa, distinguidos amigos, y bueno, muchos amigos que me he encontrado aquí en esta reunión. Bueno, contarles un poco que estas innovaciones, le pondría comillas, tanto en la palabra calidad como en la palabra innovación, porque es innovación para nosotros, ¿no? Para lo que me tocó a mí en momento histórico de asumir una gestión, que quizás para otros no lo sea, ¿no? Y ese es el tema que quizás me gustaría deslizar al principio de esta charla. La próxima la tengo que empezar. Todavía no, la inteligencia artificial no te lee la mente, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Bueno, este esquema lo tomé de una charla que escuché de una persona que está sentada allí, que es Mariano Montenegro, y ahí montamos lo que queríamos hacer en un sistema de atención de cuidados continuos, que ustedes saben que no es novedad, es algo que es inspirador para entender cómo debería responder un sistema público a este problema. Y la RAC es la red asistencial de las adicciones de Córdoba, que logramos que tenga un decreto del gobernador para su creación y su funcionamiento, para que ese sistema de alguna manera pueda ir albergando todos los dispositivos que hay y los que faltan, ¿no? Porque si hay algo que nos quedó claro desde el comienzo es de que no íbamos a poder satisfacer las necesidades de los usuarios, de las usuarias y de las comunidades a las que asistíamos. En el nivel 1, como ustedes saben, está el trabajo que muy bien mencionó todos los niveles, Gabriela, de un ratito, súper bien, así que no lo voy a decir porque lo dijiste vos muy bien, pero sí quisiera agregarle, además del trabajo que se hace en los barrios, nosotros tenemos alrededor de la ciudad de Córdoba, que tiene el 50% de la población de Córdoba, alrededor de 1,5 millones de habitantes, una ciudad muy desperdigada en el territorio, muy difícil de acceder. Tenemos alrededor de 100 espacios de primera escucha y fue una decisión que tomamos, una decisión política de sábana corta. O hacemos pocos espacios
con alta cobertura, o hacíamos muchos espacios con baja intensidad. Entonces, eso es lo que optamos, tener espacios de escucha y acciones para estar cerca del territorio con las dificultades que ustedes imaginarán. Más todas las otras estrategias de prevención. Pero como esta charla no es de hablar del sistema de la RAC, sino de innovaciones, vamos a pasar a lo que sigue, ¿no? Pero si quieren saber, ahí tienen el código para poder conocer. Tenemos comunidades terapéuticas públicas, tenemos a partir de ahora de esta gestión, y también tenemos dispositivos ambulatorios en la ciudad y en otros lugares de la provincia. Pero contarles las innovaciones y nuestras dificultades. Cuando me tocó empezar, se hacían tratamientos monocomponentes, es decir, el psiquiatra trabajaba por su lado en el ambulatorio. Vamos a tocar solamente el nivel 2, los tratamientos ambulatorios, ¿no? Y ahí fue donde yo me pregunté si había alguna integración, algo tan básico para que, bueno, esa persona se supiera si está haciendo otra cosa. Nosotros estábamos en la historia clínica de papel, no hace tanto tiempo. Y bueno, un día se nos ocurrió hacer algo que era saber cuántos usuarios pasaban de la admisión, que teníamos mucha espera y demoraba mucho, pero bueno, la gente venía, y los que empezaban realmente un tratamiento y se sostenían el tratamiento. Algo tan básico como eso. Yo creo que llegaba al 18% en las mejores, en los mejores indicadores que tomamos, en los periodos que lo tomamos. Así que se nos ocurrió buscar qué podemos hacer. Ahí nace el proyecto Recordatorios, que es simplemente mandarle un recordatorio, lo que hoy es tan usual en el sistema de salud privado, para que no se olviden, para que vengan, para alentarlas. Bueno. Pero veníamos con 0 registro, historia clínica de papel y barreras comunicacionales infernales y los tratamientos monocomponentes. Bueno, a partir de ahí, nosotros, esto es el proyecto de recordatorio nos obligó a tener un sistema informático para cargar los teléfonos y un mínimo resumen de historia clínica del usuario y de la usuaria para que le lleguen los mensajes más o menos pertinentes respecto a lo que queríamos. Y bueno, fue ahí donde y surge este trabajo que salió en la revista de Salud Pública hace un tiempo ya, donde comparamos un grupo control, un grupo experimental. Ahí tienen el código QR por si lo quieren bajar, y logramos darnos cuenta de que ya solamente con el hecho de estar trabajando en estos temas nos había aumentado el porcentaje de asistencia significativamente, a un 64%, bueno, en el caso del grupo experimental que recibió la intervención, del que no recibió, ¿no? Hubo una diferencia, pero ya el hecho de haber trabajado en el relevamiento de los datos, y algo pasó que empezó a venir más la gente, ¿no? Cualquier intervención que realizáramos, hoy ya teníamos una manera para medir el impacto que iba a tener lo que hicimos. Y a partir de eso lo tratamos de implementar en toda la secretaría. Entonces después creamos el sistema informático de la red, ¿no? Muy básico, muy sencillo, y vino el COVID, ¿no? Seguíamos con el papel igual, ¿no? Era un sistema mixto, porque legalmente solamente estamos regidos por el papel. Llega la pandemia, y nunca me voy a olvidar que un día dijeron, che, hay que cerrar todo, teníamos una agenda completa, había mejorado un poco la respuesta, teníamos en menos tiempo. La gente se fue a la casa, pero todos tenían el sistema informático. Empezaron a llamar y a continuar los turnos desde la casa desde el momento cero. No se interrumpieron los servicios, algo que pasó en todo el resto del sistema porque no había un sistema informático, ¿no? Se imaginarán que no pueden venir en la pandemia un psicólogo, una psicóloga, a ver la historia clínica, evolucionar y después volverse a la casa, ¿no? Eso era imposible, pero bueno, lo pudimos hacer y después vemos cómo lo vamos a impactar en el papel. Y así fue que rápido surge, bueno, por aquí, la implementación del sistema informático oficial de la provincia que conectó todos los hospitales. Nuestro sistema ambulatorio fue el primer sistema ambulatorio de todo el sistema de salud, ¿no? Ni atención primaria, solamente nuestra área de adicciones que se sumó al sistema informático. ¿Por qué? Porque el equipo ya estaba preparado a partir de esa experiencia que hemos tenido con esa investigación. La investigación ayuda mucho en la gestión. Y después, bueno, contarles que empezamos a decir, bueno, la gestión tenemos que hacerla a través de estos datos, es decir, queremos lograr tal cosa, un tratamiento multicomponente, que las personas no vayan solamente a atender psiquiatría, a buscar medicamentos, sino que tengan otras prestaciones. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué intervenciones? Queremos que vengan los familiares, queremos que haya más actividad grupal, queremos reforzar esto o aquello.
Después, bueno, surge, ya les voy a contar, pero brevemente, empezamos a trabajar con metodologías ágiles, les voy a contar brevemente cómo lo hacemos, y bueno, surgió el APAGA, que es el programa de dejar de fumar de la provincia, que además los programas convencionales le implementamos realidad virtual, aprovechando toda esta movida post-pandemia, a ver si la gente se enganchaba. Y bueno, luego empezamos a implementar esto en los municipios del interior, porque todavía el sistema informático de la provincia de salud todavía no ha llegado a todos los lugares, ¿no? A todos los lugares. Bueno, esto es las metodologías ágiles que utilizamos en la calidad de proceso. Por ejemplo, en un solo objetivo, estoy hablando del trabajo que se hace en el ambulatorio, que es mejorar los procesos y las prestaciones de calidad. Queríamos que el 70% de los usuarios realicen al menos 3 sesiones grupales en 30 días, porque también decíamos, están en tratamiento, pero vienen una vez al mes o vienen cada 2 meses, eso no estar en tratamiento. También éramos conscientes de cambiar ese modelo monocomponente donde todo daba igual. Y bueno, lo medimos, ustedes saben, como en 3 cuatrimestres, y vamos siguiendo qué impacto de las acciones tienen en lo que queremos lograr, y verán ahí, por ejemplo, logramos aumentar el grupo, ¿no? Y vamos siguiéndolo cuatrimestre a cuatrimestre, y los usuarias familiares, que era una preocupación que teníamos. Normalmente, como ustedes saben, en cualquier sistema de salud mental, hay que decirlo, los familiares los dejaban afuera. No les daban ninguna herramienta, ninguna, salvo que tuvieran un dispositivo de alguna ONG o alguna comunidad terapéutica donde sí, en general, un poco más de atención se le presta a los familiares de usuarios que no quieren hacer tratamiento, no se les daba ninguna alternativa en nuestro medio. Y bueno, ahí fue que, bueno, esta es una de las intervenciones que hicimos, basados en ciencia del comportamiento. Ustedes saben los mecanismos de compromiso. En cada uno de los consultorios estaba ese cartel. ¿Sabías que sin tu participación las posibilidades de recuperación de tu ser querido disminuyen? Con el objetivo de lograr aumentar la cantidad de familias que consultan. Y bueno, impresionantemente nosotros lográbamos medir qué efecto tenía, porque veíamos al mes siguiente si aumentaba o no aumentaba, servía para algo, es lo que decíamos. Y lo que más sirvió fue que tenían que poner ahí, era obligatorio, pero tenía una ficha, unas cajitas que conseguimos comprar, ya les voy a mostrar otra innovación, con un fondo de narcotráfico que no tenemos que gastar en 2 meses. Como lo teníamos que gastar en 2 meses, bueno, hay cosas que no se puede hacer tratamiento en 2 meses para todo el mundo de golpe. Obviamente tenemos que obtener los tratamientos, se financian de los fondos de las rentas generales. Y esto necesitaban algo de innovación para las víctimas de narcotráfico, que podían ser estas cuestiones que implicaba más gente que se atendiera y que duraran más en los tratamientos. El hecho de que tuvieran que marcar si me comprometo o no me comprometo, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de castigo, ¿no? Simplemente eso, y con el mismo cariño, la misma receptividad, generó una adherencia significativa, ¿no? Que después los números los vamos a mostrar cuando tengamos ya los resultados publicados. Esto, por ejemplo, en la calidad de prestaciones tiene que ver con la demora de los turnos. Nosotros teníamos como promedio una demora de 2 meses en el sistema, que se supiera, probablemente más, y una deserción del 82%. Por razones que no es difícil de explicar. Bueno, nos pusimos como meta el primer contacto como máximo en 5 días, y lo hemos logrado, y que el resto, el promedio de las prestaciones, tuvieran 9 días, también se superó inclusive. Pero sabemos que hay épocas del año donde se nos complica un poco más, por eso al final del año vamos a ver si esto se va a lograr. Para ir rápido, esta es un poco la caja. Dijimos, hay que aumentar los grupos, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué nos tenemos que disfrazar? Y bueno, inventamos que el equipo de comunicación, creativos y gente que trabaja en el día a día, armaron un pasaporte donde tienen que sellar cada grupo que vienen, ¿no? Y que les van gustando, porque en esa época, lo del mundial, a la gente le gustaba coleccionar, o las figuritas, cosas. Entonces, eso nos permitió que quisieran venir, ¿no? Entre otras cosas que hicimos, ¿no? Además el mecanismo de compromiso. Y eso veíamos si tenía algún efecto con respecto a lograr cambiar lo que queríamos. Y bueno, y este es un poco el resultado en tiempo de espera, que es un tablero de control que tenemos en términos de la asistencia a turnos, que es casi el 60%, para nosotros es una barbaridad. Y bueno, el porcentaje, ahora por ejemplo nos vamos a poner el objetivo de atender a más mujeres, porque en el ambulatorio
como se imaginarán, y en la alta complejidad son más varones que mujeres, pero casualmente en el territorio, que tendemos casi el 80% son mujeres, así que hay algo de la accesibilidad que se juega acá que hay que estudiarlo mucho más. Y bueno, hoy tenemos 43 grupos semanales, y solamente en Córdoba Capital nosotros tenemos 100 espacios ambulatorios de segundo nivel en el interior, perdón, no son 100, son 60 en el interior, y hoy tenemos 43 grupos todas las semanas. O sea, es decir, el modelo multicomponente, por supuesto al principio nadie estaba contento de tener que hacer grupo para ir a buscar la medicación, pero era esencial. Y este es el modelo para dejar de fumar, con realidad virtual, o sea, no hay intervención profesional salvo virtual, 22% dejaron de fumar, pero hubo un rebasamiento del resto de la oferta de tratamiento. Y bueno, por último, porque me queda muy poco tiempo, contarles 2 innovaciones en prevención. Esto que lo pueden bajar porque ese es un libro que hicimos con el CONICET, un piloto con grupo control y grupo experimental, que mutamos del modelo de sí que no al sabías qué, como corresponde a la metodología de las normas sociales. Y bueno, la verdad que la intervención funcionó, todavía no hemos podido implementarlo en las escuelas. Y esto es el nuevo proyecto en curso, que es lo mismo, pero para padres, madres y referentes de crianza, para diseñar una campaña de prevención, ahora que si viene nuestro último día, la fiesta de la primavera, la entrega de buzo, el colectivo, todo, ritos de alcohol en nuestra población y otras muchas cosas más. Y por último, contarles que tenemos un congreso, este es el 5º congreso. Hemos tenido en esta acumulación de congresos, hemos trabajado mucho con FONGA para la organización y otras instituciones. Este año esperamos que ISUP nos acompañe y que puedan estar presentes. Y es gratuito y bueno, vamos con mucho entusiasmo a trabajar en ese encuentro para el 31 de agosto, ahí pueden bajar la información. Y también compartirles la red de ISAM, que es una institución que a nosotros nos ayudó mucho para llevar adelante tratamientos médicos sensibles y de calidad. Ustedes saben, el sistema sanitario es un desafío gigantesco en este tema. Y bueno, esta es una red global de expertos que también pueden sumarse, porque cualquier cosa que digamos de lo que vemos en nuestro medio impacta de qué lo que van a ver en el mundo respecto a la realidad de nuestros países. Por ejemplo, el consumo de opiáceos, entre otros temas que nosotros por ahí tenemos una manera diferente de vivir estos problemas. Y no lo saben. Este es nuestro equipo de gestión, así que porque es importante rescatar que trabajamos con todas estas personas, y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias Darío. Vamos a dar paso ahora a Rodrigo Portilla. Rodrigo es magíster en salud pública, experto en mejora continua de la calidad por el Instituto de Mejora Sanitaria, certificado en adicciones ICCE nivel 2, becario en el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías y psicólogo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de las adicciones. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos de la oficina del Programa de Asesoramiento en Drogas del Plan Colombo para América Latina y además está a cargo de la supervisión general de las actividades UTC de INL. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy agradecido compartir esta mesa con los colegas. Qué encantado con tu presentación, Darío. Esa capacidad de medir y de generar cambios con pequeños movimientos de gestión lo encontré increíble. Así que te felicito, Darío, me sorprendió mucho. Y bueno, está la línea de lo que vamos a conversar ahora. Lo que les quiero presentar es un programa que está recién naciendo, está en construcción. Semana a semana la vamos poniendo piezas nuevas, la vamos acomodando, ajustando, y que ha generado un interés bastante importante en la región. Y como ejemplo, en el mes de enero, en Santiago de Chile, tuvimos un encuentro con distintas comisiones de drogas. Muchos de los que están acá nos acompañaron. Nos juntamos también con representantes del Ministerio de Salud y nos reunimos con cada país, de forma particular, para explorar sus necesidades, sus intereses. Y justamente, que está su nombre completo, fue el programa que más se solicitó en esa reunión. Lo cual nos abre una ventana inmejorable para que los distintos organismos internacionales nos movamos rápidamente y aprovechemos esta oportunidad, esta ventana política de sensibilización para llegar lo antes posible a trabajar el tema de la calidad.
los que estamos en ese salón, sin duda, tenemos información y estamos convencidos de que el tratamiento es una inversión, que es mejor tratar que no tratar. Justamente en el módulo que viene después vamos a ver algunos estudios al fin de Latinoamérica de lo importante y los resultados que se obtienen cuando uno trata. Pero sin embargo, para que un tratamiento sea rentable, tiene que ser un tratamiento hecho con calidad. Es decir, debe asegurar la calidad de la atención de las personas. No cualquier tratamiento funciona. Y esto es muy importante, especialmente en nuestra región de América Latina, donde la inequidad es enorme. Porque calidad, en palabras simples, lo que significa es equidad. Tiene que ver, si hay un centro acreditado, que es decir, te asegura la calidad, está permitiendo que una persona independiente donde viva, en el norte de un país, en el sur, zona más urbana o rural, se accede a un servicio de tratamiento que está acreditado, está diciendo que es el mismo nivel de calidad que el de acá y el de allá. Entonces, cuando hablemos de cobertura de tratamiento, tiene que hablar de cobertura y calidad, siempre la misma palabra, con un guión. Y por supuesto que el tema de la calidad no es nuevo, muchos años se ha venido trabajando, sociedad civil, internacional, el tema de la calidad, y como ejemplo están los estándares a nivel de servicio, de centro de tratamiento, están los estándares de la CICAT, los estándares mínimos, los del Observatorio Europeo de Drogas, la Unión Africana, también están los de COPOLAT, que muchos de ustedes han participado, incluso algunos países los siguen utilizando como Uruguay, que se llaman criterios de calidad. Es decir, hay un desarrollo muy grande en relación a los estándares de calidad. ¿Y qué es lo que significa PICAT o lo que busca PICAT? Es justamente eso, lo que busca PICAT es recoger, reunir toda esta experiencia que se han hecho durante años los organismos internacionales en los distintos países para mejorar la calidad. ¿Sí? Recoger todas las herramientas, la metodología que ha sido exitosa durante todo este tiempo y ponerlo a disposición. Reunirse y es buscar una forma de cómo abordamos para la calidad de una forma más estandarizada y uniforme entre los distintos organismos internacionales. Y un ejemplo concreto, son justamente los estándares clave, que si bien se generaron antes que apareciera PICAT, yo fui el promotor de PICAT. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un trabajo que se hizo, que nos solicitó INL DC, en este vecindario de tantos estándares que podía confundir, nos solicitó a todos los organismos internacionales, reúnanse, recojan lo importante, lo esencial, lo clave de sus estándares y hagan un solo estándar. ¿Ya? Esto, por supuesto, no busca reemplazar los que ya existen, simplemente simplificar el trabajo de los países que trabajen un estándar clave, que es esto. Ahí están los distintos organismos que trabajamos en Washington, encerrados varios días, hasta que tenemos estos estándares clave. Y como sabemos, pero vamos adelante. Y como sabemos que el trastorno por consumo de sustancias es una enfermedad crónica o al menos de largo plazo, que requiere, ¿verdad?, una continuidad de servicios tanto sanitarios como sociales, ¿verdad? Un solo servicio no es suficiente para garantizar la calidad, sino se requiere un conjunto de elementos. Pero también, un servicio, la calidad de un servicio no depende de lo que él haga. Va también a estar determinado por el contexto donde está ubicado o situado ese servicio. Sí va a depender también la calidad de ese servicio por el usuario, de la política que exista en este territorio, de la red de atención que existe. Entonces, efectivamente, Naciones Unidas, con la OMS, elaboraron los estándares de calidad a nivel de sistema. ¿Sí? Tenemos dos grandes motores, los estándares de servicio, los claves, y los estándares de sistema. Acá simplemente mostraba los elementos que miden los estándares de sistema, ¿verdad? ¿Quién lidera esta red? ¿Quién lidera esta red? ¿Quién la financia? ¿Hay una planificación? ¿Cómo sabemos si esta red está mejorando, está retrocediendo? Si su organización de servicios tiene esta forma piramidal que proponen las normas internacionales o no. Si este sistema se está haciendo cargo de lo que plantean recién los colegas respecto al estigma, la discriminación, hay política, hay capacitación de sus trabajadores, etc. Este proyecto que está siendo financiado por INL, donde está actualmente trabajando CICAT, Plan y Naciones Unidas, nos vamos a encontrar sin duda con un escenario bien variado. Este es un poco el estado de desarrollo de los países que nos podemos encontrar. Va a haber países que no tienen orientaciones técnicas, menos mecanismos de aseguramiento de la calidad, a otros países tienen algunas normas técnicas, son normas más de salud mental,
de drogas, otros tienen evaluación de calidad, pero informal, ¿verdad? Otros tienen acreditación de salud, pero no de drogas, etc. Entonces, esto es un poco el estado que nos podemos encontrar. Y por supuesto puede haber un 3.2, 3.5, pero para simplificar es lo que no podemos encontrar. Y esto es importante porque PICAT lo que va a hacer es ajustarse a la realidad de cada país. No vamos a comenzar con las mismas herramientas en un país que está en nivel 1, que está en nivel 5. Y PICAT, en esta reunión de trabajo que les mencionaba, hemos establecido 13 pasos claves de cómo acompañar y colaborar para que los países desarrollen mecanismos de seguridad de la calidad a su red de atención. Ahí están los 13 pasos. Voy a compartirlo brevemente en qué consiste cada uno. Y, por supuesto, tiene el objetivo, ¿verdad?, dejar un mecanismo sostenible en el tiempo en el país de la calidad de atención. Vamos con los primeros 3 pasos, que tiene que ver con el aproximamiento con el país, ¿verdad?, tomar contactos. Generalmente se inicia con una misión más política con las autoridades, donde se explica en qué consiste PICAT. Puede haber algún taller, alguna capacitación, ¿verdad?, de sensibilización. También se constituye el equipo de trabajo. PICAT dura varios años. Sabemos que para mejorar la calidad se requieren muchos años, varias etapas, entonces hay que tener un equipo comprometido. Yo no voy a trabajar solamente a nivel nacional, sino también a nivel local en territorios más acotados. Finaliza con algún lanzamiento más público, ¿verdad?, para la comunidad respecto a este programa. Estos pasos ya se han iniciado en Panamá, estamos comenzando en Ecuador también, algunos de estos componentes. Y los siguientes 4 pasos comienzan con uno que es fundamental, que es evaluar el sistema, es decir, evaluar la red. Y para eso nos basamos en los estándares internacionales de Naciones Unidas y OMS, de medir cómo está su red de atención, cómo está su servicio, su organización. Hemos tenido algunas experiencias de Naciones Unidas en Colombia, en Pereira en particular, y ahí está un poco la pirámide, ¿verdad?, que nos da una línea base donde están las fortalezas y debilidades de ese territorio en particular, y también se puede enriquecer con otras herramientas como los mapeos, etc. Y con ese diagnóstico, con esa foto, viene lo que es el plan de trabajo. ¿Sí? Un plan de trabajo que tiene que ser al menos la primera etapa, 3 años, menos no se puede, respecto a cómo mejoramos. ¿Y qué vamos a mejorar? Lo que el país, locales, el municipio, defina que es prioritario. Ya casualmente hay un ejemplo real de un país que priorizó trabajar con las comunidades terapéuticas, que es un tema transversal a toda América Latina, ¿verdad?, donde el 70-80% de la oferta es privada, mucha comunidad terapéutica que está fuera del sistema, cómo la acercamos, cómo la sumamos a esta red, que sea respetuosa, que sea con calidad, es un tema. Luego trabajar con los temas comunitarios, los outreach, también mejorar la calidad, la certificación de los profesionales y todo el tema de registro que es fundamental. Entonces se establecen metas y trabajos de equipo para que en 3 años haya avance en esas líneas. Y en este plan, a nivel del sistema, hay un elemento que va a estar siempre presente, que es contribuir al país para que instale un mecanismo de aseguramiento de calidad, de acreditación a nivel de servicio. Y los próximos ciclos de trabajo se focalizan en este tema, es decir, cómo instalamos un sistema, una institución que acompañe y vaya acreditando los centros. Entonces, los siguientes pasos no es más bien que acompaña al país, donde se va a aplicar a aquellos que cumplen, ¿verdad? Se van acreditando a un certificado de acuerdo a la realidad del país, y aquellos que no, bueno, se les da un plazo para hacer mejoras. Y todos tienen planes de mejoramiento respecto a los estados. Después se vuelve a evaluar, si hay avance o no hay avance, y después, es muy importante, se hacen informes y se presenta a la comunidad, a las autoridades, ¿verdad?, respecto a los aciertos, desaciertos, y cómo seguimos mejorándoles. Y se reinicia un ciclo similar. La única diferencia es que el acompañamiento del organismo internacional es un poco más distante, ¿verdad? Pero y también la cobertura de centros, donde se aplican los estándares y los planes de trabajo, empieza a incrementar. Y finaliza cuando el país ya está en condiciones de trabajar en forma sostenible, ¿verdad? Y ya comparte su experiencia con otros países o espacios internacionales. Y algunos productos muy interesantes que van a salir a la luz muy pronto respecto a PICAT, tiene que ver este documento que es genial, que es de la gestión del tratamiento. Es decir,
uno aplica estándares de calidad, pero queremos saber cómo mejoramos para que nos vaya mejor después. Bueno, este documento justamente está centrado en cómo mejorar mi resultado de los estándares clave. ¿Qué gestiones tengo que hacer en relación a los distintos estándares que medimos para que nos vaya mejor? Está en la etapa ya de casi finalizada y pronto lo van a tener ustedes sin duda. Yo creo que a fin de año va a estar la versión para que puedan acceder. Para finalizar, no puedo no dejar de mencionar ICQ, que es otro organismo, ¿verdad? Y ICQ es un consorcio que podríamos decir está en la parte final de PICAT, ¿sí? Que tiene distintas líneas de trabajo, la que ya está comenzando y se inauguró en el ISUP anterior, en Abu Dhabi, que tiene que ver con conformar un consorcio de agencias de acreditación de calidad. Y buscamos, que hay muy pocas en el mundo, las mejores agencias de acreditación. Está la Joint Commission, está Estados Unidos, la CQC de Reino Unido, de Latinoamérica solamente encontramos una, la Superintendencia, y la última es de Pakistán. Y lo que buscamos en ese espacio es establecer los requisitos y un estándar para que las próximas agencias de acreditación que va a generar PICAT cumplan el lineamiento de normas internacionales, así que estén bien acreditadas para poder acreditar. Estamos desarrollando actualmente de ICQ, que se suma a lo anterior. Y con eso finalizo. Acá esperamos que PICAT tome la fuerza suficiente, que entre a los países, aprovechemos también ventaja política, este espacio, para mover la aguja y mejorar la calidad de las personas en tratamiento. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a presentar ahora a nuestro último panelista de esta mañana. Es Bartolomé Pérez Gálvez, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Psiquiatría, coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital Universitario de San Juan en Alicante, España, profesor de Psiquiatría de la Universidad Miguel Hernández e investigador principal del Grupo de Investigación en Psiquiatría y Adicciones. Es autor de más de 50 publicaciones científicas sobre reducción de la demanda de drogas, editor asociado del International Journal of Mental Health and Addictions, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Patología Dual y del capítulo español de ISUP. Adelante, Bartolomé. Buenas gracias, muchas gracias, buenos días y agradecido de la invitación de estar hoy. ¿Sabes la ventaja que tiene el último? Que cuando llego y me dice Bárbara, oye, ¿has cambiado algo en la diapositiva? Digo, no, cambió todo. Evidentemente, voy a cambiar todo. Voy a cambiar todo porque hay que ir al tiempo. Ahora, la ventaja que tienes es que te obliga a atender especialmente a todos los ponentes, a todas las ponentes y sacarte algo y sacar esa actividad. Y yo es por donde quiero empezar. Al final os sacaré una diapositiva o dos de las mías, por lo menos por aportar algo mío. Pero vamos a reflexionar todo porque he oído cosas que me han gustado y cosas... Yo voy camino a los 60, o me queda poco, pero me queda... Y hace 50 años, porque por otro motivo ya de chiquito ya escuchaba estas cosas, oía lo mismo en algunas cosas. ¿Qué significa lo mismo? Que todavía tenemos que avanzar mucho en ciertas cosas. Ahora, hoy he visto de todo, de lo que oí y de lo que dices, qué gusto escuchar, que son cosas distintas. Y os quiero llamar la atención por eso. Me ha encantado, y tú decías, Gabriela, es que mi papel como funcionaria, yo también lo he sido muchos años y entiendo que es difícil salirse, pero me ha encantado el que recuerdes una vez más que son los gobiernos los que tienen la obligación de atender la salud. Con los medios que cada uno tiene y con los problemas que tiene. Pero ahí no podemos perdernos. La sociedad civil está para colaborar con los gobiernos, no para ser quien sustituya a los gobiernos. Por eso ese punto de partida, vamos a hablar de estigma, y al final voy a decir cómo hemos afrontado, en mi caso hace ya 20 y algunos años, el estigma en mi tierra. Pero el punto de partida es justo lo que ha dicho Gabriel. Es la administración, es el gobierno quien tiene que buscar las soluciones. Otra cosa es que ya le ayuden. Decía que he oído cosas hace mucho tiempo, pero no había oído nunca, y me ha encantado, Fabián, ese aviso de corremos el riesgo de que el estigma acabe simplemente como parte de un discurso políticamente correcto. Coño, no es que corramos el riesgo, es que estamos en ese riesgo hace mucho tiempo. Bla, 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 bla. Tenemos que avanzar.
pero avanzar de forma activa. Me ha encantado también ver a Darío, que va muchos años, bueno, pocos, somos jóvenes todavía, tío, muchos años. Ese es el impulso. Gabriela decía, es una obligación de los gobiernos. Fabián nos dice que no nos quedemos solo en que sea un discurso. Y fijaos qué detalle que Rodrigo remarcar del trabajo de Darío. Ese pequeño detalle de revisar los datos y consigues que estás perdiendo el 82% de las personas que piden tratamiento, que eso es una auténtica canallada. Tenemos tratamiento y perdemos el 82%. Y solamente con esa revisión haces ¡paf! Cambias todo. Y desde el compromiso de un gobierno. Y final, pues Rodrigo, claro que estamos ya en el momento de empezar a exigir ya calidad. Pero si no tenemos recursos, no tenemos calidad. ¿Qué calidad vamos a evaluar si no tenemos? Pero la cuestión es, ¿vamos a ir apretando efectivamente esa obligación del gobierno? ¿Vamos a seguir luchando en el discurso, pero que no se quede en el discurso políticamente correcto? Vamos a darnos cuenta como a veces las acciones gubernativas y no gubernativas, simplemente con pequeños detalles hacemos grandes cambios, porque esto es el principio de Pareto, así de claro, y al final el último 20% nos cuesta más, pero conseguimos y vamos a meternos en calidad. Porque otro detalle que uno pensando en la historia, cuando estaba escuchando, llamaba la atención, decía Darío, fuimos los primeros, incluso antes que atención primaria, en informatizar. Estás comentando, siempre nuestro campo ha sido primero antes que otros. Siempre hemos tenido más gente máster, siempre hemos tenido más doctores, porque siempre hemos sido los parias. Y ahora podemos estar ya haciendo cosas mucho más avanzadas y acreditando. Esa es la forma que quería unir, para que nos demos cuenta que no es algo imposible, es algo posible. Ahora, dicho cuanto precede, como decía que el objetivo es apretar también para que podamos llegar con tiempos, y no me saque la tarjeta roja, pero sí la amarilla, vamos a ver un tanto la idea mía de hoy cuál era. La idea mía de hoy era, voy a dejarla ahí, luego lo saco. Era, cuando hablamos de, o sea, yo paso por todas fases, he trabajado en ONGs, municipalidades, gobiernos autonómicos, he funcionado públicos, en la universidad, en el hospital. Y entonces cuando oyes el discurso, la gente te dice, ah, eso es un discurso. Y a mí me ha costado a mis compañeros, a mis clínicos, decir, no, miren ustedes la realidad. O sea, el estigma cómo afecta en la clínica. Y eso es importante, pero lo voy a sacar al final. Solo voy a comentar lo que no viene preparado, pero me conozco de sobra, que es la experiencia de cómo la comunidad en la que durante unos años, bastante años, estuve dirigiendo las políticas de reducción de la demanda de drogas, cómo conseguimos afrontar el estigma. Miren, he oído dos conceptos que me parecen fundamentales. Uno lo decía Fabián, el estigma que todavía se ve de los propios profesionales. Esa posición que decía de que tú no vas a poder cambiar y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Traducido en conceptos quizás más técnicos, sigo viendo unas carencias importantes de empatía, sigo viendo unas carencias importantes de formación en enfoques motivacionales, sigo viendo demasiado enfoque confrontacional, sigo viendo lo que Fabián estaba comentando. Estamos todavía en ese chip de los 90, pero que estemos quizás los que venimos de esa época, tío, pues tira que te va. Pero que los más jóvenes estén con ese chip, Entonces, eso hay que cambiarlo. Ahora, la segunda parte fundamental era lo de Gabriela, era que el gobierno actúe. Hace 25 años, ahora 26 años, nosotros, saben ustedes, ya en la práctica sobre estados federales, la ordenanza sobre drogas no tiene absolutamente ninguna competencia en los estados, y bueno, decidimos, tenemos un problema de estigma y tenemos un problema de falta de derechos, de no respetar la asistencia, en este caso. Y lo que decidimos fue ser la primera comunidad que integrara absolutamente de forma normalizada el tratamiento. Comunidades específicas. Ya conocemos bien a mis colegas de salud mental. Dale el dinero y luego atienden otra cosa. No. Unidades específicas, unidades de conductas adictivas se llamaban ambulatorias, hospitalarias, todas las ONGs en un régimen de concierto, nadie da una subvención.
por lo que usted pueda. No, no, su trabajo cuesta dinero. ¿Cuánto es? ¡Pum! Y se contratan los servicios. Y lo importante realmente ahí es el tema de la estigma, que es el último que añade. ¿Y por qué es importante? Porque la primera medida contra el estigma, desde una experiencia de 25 años, no desde un curso, no desde una teoría, es que el gobierno actúe. Decía Gabriela que es verdad que a veces la gente dice, ponga el centro allí lejísimos. Yo recuerdo un alcalde que cuando voy a negociar dónde va el centro, me saca el general urbanístico. Digo, no me digas dónde va el centro. Aquí, ¿verdad? Sí, 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 al lado del cementerio. Dije, pues mira, discúlpenme que yo soy mal hablado. Dije, pues te voy a joder. Va a ser aquí, al lado del ayuntamiento. Todos nuestros centros partían siempre al lado del ayuntamiento, en el centro, en sitios socialmente más elevados. ¿Por qué? Porque si usted tiene un hospital al lado, o tiene un parque, o tiene policía, o tiene comunicación, también va a tener atención. Ya la forma de arrancar. Se buscaba de ese modo no solo ofrecer el tratamiento, sino dar ese empuje, decir, esto es romper el estigma, se acabó la tontería. Yo tuve que llegar incluso una vez, solo una vez, lo prometo, a utilizar medidas inadecuadas, a coger a una persona por el cuello, a un coordinador de centro de salud, que dijo, es que van a venir aquí los heroinómanos con la metadona. Le cogí por el cuello y le dije lo que le iba a pasar si había problemas. Y es que iba a ser despedido. No pasó más, ¿eh? No llegó más el tema. Pero es que a veces hay que llegar a eso, porque era un centro que estaba justo en el ayuntamiento, sala de ayuntamiento donde yo vivo. Y es un centro además donde me encanta cuando va alguien decirle, ahí atendemos a las personas con problemas de heroína. ¿Cómo hay? Sí, sí, ahí. Centro normal. Por tanto, la mejor medida realmente es que demos ese paso. Es que los gobiernos empiecen a decir, voy a hacerlo y sé que va a haber contestación. Pues no tuvimos que aguantar reuniones y preparar reuniones con las 4 esquinas y colocar yo a mi gente ahí para que dijeran, qué buena idea, mientras por ahí salían los otros, y a negociar con todo tipo de municipios y con todo tipo de ideologías que todos apoyaron, porque al final es un tema que todo el mundo tiene miedo a hacer. Y Gabriela también lo señalaba, pero cuando todos estamos unidos sí que se consigue. Eso creo que es el paso de verdad si queremos romper. Cuando normalizamos el tema, la gente se da cuenta que no hay motivo. O sea, si invertimos en atención a las personas que tienen problemas de sustancias, de consumo de sustancias, la gente se da cuenta que, pues bueno, no me gusta que vaya el dinero ahí, pero son normales cuando el gobierno lo hace. Cuando luego tenemos los profesionales, eso insisto en lo que decía Fabián, ese ajuste, esa empatía. Yo tengo por costumbre, y ojo, no porque me apetezca, sino porque es mi obligación, salir a por mis pacientes andando. Y tengo que hacerlo porque es una forma de romper el miedo, porque al final pienso que sí, vienen a un hospital, tengo un muy buen despacho, muy buenos medios, llama la atención. Pero la persona que llega no sabiendo dónde me mandan. Yo tengo que ir ahí a recogerlo. Y luego puedo acompañarle o no, pero de algún modo hacerlo. Tenemos que darnos cuenta que no estamos trabajando, sobre todo los que tenemos más medios, no somos señoritos. Tenemos que estar más volcados todavía en eso. Y ahora sí, hay que ir apretando. Como decía, salto todo. Pero fíjense, esta por ejemplo es muy llamativa. Este es un estudio en el que se compara el grado de estigmatización de una serie de patologías. Lo único importante, fíjense una cosa, está más estigmatizado, en este caso el alcohol, que la esquizofrenia o la depresión. Cuando podemos pensar que es al revés. Pero pensemos que por mal que se haga, a la esquizofrenia y a la depresión algún tratamiento se le ofrece desde lo público. Al alcohol ya tenemos ahí los grupos de anónimos. ¿Por qué no mandamos también a diabéticos anónimos, a esquizofrénicos anónimos y a cojos anónimos? No sé. Una cosa la autoayuda, el cuidado informal. Otra cosa el tratamiento. Y aquí tendríamos que pensar si puede haber algo eso. Motivo por el que no acuden. Pues no ya ese 82% que se perdía, decía Darío, sino los que no van ni siquiera a esa lista. Fundamentalmente, la estigmatización. Vale, la baja conciencia, están en estados precontemplativos, pero la estigmatización, y me da igual sea
Estados Unidos o nos vayamos al país que nos vayamos. Luego añadimos si hay costes o no hay costes, en otro caso no. Pero la estigmatización está. Yo quizás estoy en fase contemplativa, pero tengo miedo, no sé qué me voy a encontrar. Cuanto más normalicemos, repito, menos estigma tendremos. Esto es algo importante que también quiero remarcar siempre, donde voy lo llevo este esquema. Es que cuando hay que luchar, y por ejemplo, la ministra Rolón lo sabe bien, cuando hay que luchar con Hacienda por los presupuestos, aquí hay que contestar a 3 preguntas. El problema es importante, y si seguimos mintiendo con los datos, no, hay poco consumo, pues la Hacienda nos dice, pues oiga, no es importante, poco presupuesto. ¿Es efectivo? Usted dice que va a hacer un tratamiento. ¿De verdad eso va a sacar gente adelante? Ahí están los criterios de calidad. Y eso es lo que nos va a dar la evidencia de que es efectivo. Y finalmente, donde tenemos que luchar. ¿Son responsables? Si son responsables del problema, no vamos a invertir. Este es el motivo por el que tenemos que luchar. Si no rompemos el estigma, no hay gasolina para poder funcionar. O sea, no hay presupuestos. Así de claro. Por tanto, repito lo de Fabián, no nos quedemos en un discurso que todos compartimos, pero que al final es lo que nos bloquea. Y como creo que ahora sí que va la tarjeta amarilla, salto todo esto y solo quiero sacarles el dato final. Salto todo. Y llego a esto que les puede parecer lo más extraño, más complejo. Miren, yo creo firmemente en la evidencia científica. Yo todo lo que no esté comprobado, no creo. Soy incrédulo por naturaleza, no creo en las ideologías, no creo en las personas, no creo en nada que no esté comprobado. Ahora, me duele como psiquiatra darme cuenta que todos los maravillosos tratamientos que tenemos, psicoterapéuticos, farmacológicos, lo que ustedes quieran, al final lo que más puede hacer que una persona vaya bien en su problema, que cambie, es cargarnos el estigma. Esto simplemente es una correlación o una relación en la que estamos viendo las puntuaciones que se obtiene al principio del tratamiento en una escala de estigma y luego cómo los clasificas. Metimos variables, craving, tiempo de tratamiento, no sé qué, números previos, y al final la única que te dice, mire, esta correlación es cuanto más estigmatiza hasta el fulano, peor va a ir. Así de claro. Solo con la puntuación usted ya podría de entrada decir 66% de acierto, ayer 1 de cada 3, pero va a decir, este va a ir bien, ya que va a ir mal. Evidentemente no es solo por el estigma, es por cómo afecta el estigma, ¿no? Pero démonos cuenta cómo es una variable que decía, a luchar para los presupuestos, luchar para la clínica. Y ahora sí, de género solamente decirles que evidentemente hay diferencias. Es que la cuestión de género no es tampoco un discurso, es una realidad desde el propio nacimiento. Por tanto, tendremos que atenderlo claramente así. Y, como decía, lo mío era lo mío, pero tuve que adaptarme a lo que había. Entonces, simplemente, aquí voy a cerrar solo con esta observación que tiene que ver con lo de Darío. Cuanto menos tiempo, o sea, el estigma, ¿qué va a hacer? Alargar el tiempo hasta que yo pida tratamiento. Me va a dejar fijo en esa fase precontemplativa o contemplativa con miedo. ¿Qué va a hacer eso? Que se deteriore más el paciente. ¿Qué va a hacer? Que incluso aunque se le atienda tan rápidamente, porque 7 días, 5 me parece un escándalo positivo, o sea, sois increíbles, pero la persona va a llegar mucho más fastidiada. Esa es la importancia del estigma. Por eso acabo con lo de Fabián, que no se quede en un discurso políticamente correcto. Si no nos cargamos el estigma, no hay dinero. Si no nos cargamos el estigma, la gente llega en peores condiciones y ya podemos hablar de tratamientos que absolutamente ninguno valdrá. Ahora, el estigma se rompe asumiendo competencias cada uno y haciendo las funciones. Y a partir de ahí, mejorando lo que haya. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a todos. Tenemos 15 minutos de descanso y retomamos con el siguiente panel.